Nuevamente, gracias a Dios porque nos ha permitido compartir su vida y también compartir su palabra divina. Vamos pues a proseguir nuestra actividad. En la sesión anterior ya dimos por terminado el estudio de los dos temas introductorios. Ahora, con favor de Dios, ya vamos a iniciar propiamente el curso bíblico. Vamos a empezar, por consiguiente, con el Pentateuco. Y antes de proseguir, no dejo de recordarles que procuren seguirnos por las redes sociales, porque, miren, ahorita me viene a la memoria esta inquietud. No, este día, esta primera semana de mes, le hemos dedicado a cuestión de preguntas y respuestas, a dialogar sobre sus preguntas y sus respuestas. Pero en esta ocasión no hemos recibido ninguna pregunta, ninguna respuesta. Me viene a la memoria cuando ya estaba en el seminario, era alumno del seminario, estaba en teología. Recuerdo que un padre, pues realmente todo un maestro de veras, daba su clase y nos decía al grupo: ¿hay alguna pregunta que hacer? Ninguno respondíamos a nada. Entonces él decía, eso quiere decir que o todo lo entendieron o nada entendieron. ¿Quién sabe qué esté pasando eso, verdad? Que no hay preguntas. Si será porque todo lo entendieron, bendito sea Dios, no pregunten, ya con su comprensión basta. Pero si es lo segundo, pues no dejen de hacer sus preguntas. Síganos en las redes sociales, ya conocen las direcciones, ya conocen cómo llegar a nuestra página, ¿verdad? Para que todo lo que ustedes quieran proponer, lo hagan con toda libertad, todo será bien recibido. De manera que, pues, colaboren de esa manera. Una pregunta de ustedes, una duda de ustedes puede ser personal, pero eso puede ser para muchas personas que estén atentas a seguirnos en estos videos. De manera que lo que ustedes pregunten puede ayudar para que mucha gente también se haga solidaria en la pregunta y luego en la respuesta. Entonces, por favor, con toda confianza, todas las inquietudes que ustedes quieran proponer, lo pueden hacer con toda confianza. Ahora vamos ya a proseguir ya con nuestro tema. Decía hace 8 días que vamos a empezar con el Pentateuco. De momento vamos a ver una visión genérica de este texto del Pentateuco. En el temario yo lo propongo como una introducción general al estudio del Pentateuco. Por eso lo pongo así como una sesión aparte, ¿no? Para que nos demos cuenta qué vamos a estudiar y si hay alguna cuestión que preguntar o completar o, en fin, alguna cosa que se les pueda ocurrir, acuérdense, con toda confianza. Entonces, los que puedan tener a la mano su temario, las hojas del temario que se les enviaron, por favor, ténganlos en la mano. Y conforme eso vamos a ir desarrollando nuestra sesión. Yo veo 3 cuestiones básicas que se contienen en este temario. Una primera cuestión, la ubicación espacio-temporal de los acontecimientos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es sencillo, ¿verdad? Que nuestros personajes bíblicos, pueblo israelita, y todos los personajes que vivieron en su entorno, pues fueron seres humanos. Como seres humanos ocuparon un lugar geográfico, un ambiente ecológico, ahí se desarrollaron, influyeron en ese ambiente y también fueron influidos por ese ambiente y así nos dejaron pues sus experiencias de vida. Y muchos de ellos nos dejaron monumentos arqueológicos que había que entender. Por eso entonces es necesario conocer
suficientemente la geografía, la física, la humana y también la historia de estos lugares. La ubicación geográfica va a responder a la pregunta en dónde se realizaron los acontecimientos, en dónde actuaron nuestros personajes. Ya cuando estemos ya de lleno en el primer bloque, vamos a ver que hay una lista de mapas alusivos a estos lugares. Y luego se van a poner los mapas para que así los vayamos viendo y nos vayamos ubicando, nos vayamos familiarizando con esos mapas. Y vamos a ver también la ubicación temporal. A esta cuestión responde la pregunta: ¿cuándo sucedieron las cosas o los acontecimientos? Bueno, también nuestros personajes bíblicos, principalmente en este caso los israelitas, el pueblo, la comunidad israelita, es a lo que nos vamos a referir. ¿En qué época, en qué tiempo se desenvolvieron los israelitas? Bueno, así a grandes rasgos, ya lo iremos detallando un poquito más, podemos decir que se desarrollaron dentro de los tiempos de las siguientes épocas: la época mesopotámica, época persa, época helenística y época romana. Entonces, si queremos saber qué fechas, qué tiempos, qué años se vivieron los israelitas, tendríamos que acudir como base a cualquiera de estas ubicaciones temporales. Eso ya lo iremos viendo cuando estemos en el siguiente bloque. Otro punto que me parece muy importante y que conviene que le demos toda la atención posible para poder entender estos dos primeros bloques de nuestro estudio. Porque los antepasados remotos de los israelitas se desarrollaron en el medio ambiente mesopotámico. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces este punto es muy importante porque nos va a indicar cuál es el origen, el punto de partida de la mentalidad semita. Tenemos que aplicarnos a conocer lo más posible cómo sintieron, cómo pensaron, cómo conocieron estos personajes para poder asimilar sus mensajes. Entonces vamos a ver el origen de esa mentalidad. Son el conjunto de realidades físicas. Fíjense, el punto de partida de todo esto son las siguientes realidades físicas: la existencia de Dios, el cosmos con todas sus estrellas, planetas, en fin, y luego la Tierra. De la Tierra, pues los fenómenos atmosféricos, viento, lluvia, aire, en fin. Los continentes, mares, lagos, ríos, los animales, pues, con los que convivimos o convivieron ellos, los vegetales y finalmente los seres humanos. Son unas realidades físicas con que los antepasados vivieron y se vieron envueltos en ellos. Llega un momento en su vida, en su experiencia, que empiezan a observar toda esa clase de realidades. Y las características de esta observación son las siguientes. Miren, primero, hubo una primera observación. Esta primera observación directa sobre las realidades físicas se ha de haber llevado a cabo a partir del segundo o primer milenio antes de Cristo. Fueron realizadas estas observaciones por los sumerios, acádicos, babilonios y asirios. Le hicieron a simple vista,
sin instrumentos científicos como ahora los dedicados a estos estudios, pues utilizan medios perfeccionados. Ellos no tuvieron eso. Los únicos medios de conocimiento fueron sus sentidos. Observaciones a simple vista sin instrumentos científicos. Observaciones del cosmos, cómo sus elementos se movían y se movían y se cambiaban sin conocer las leyes físicas por las que se rigen estas realidades. Ahora sabemos que todo eso, que estos fenómenos atmosféricos, estas realidades atmosféricas se rigen por leyes. En un primer momento no conocían ese sistema de leyes, sino lo que veían ellos a simple vista, eso es lo que ellos trataban de explicarse. Estas observaciones las actualizaron como las vivieron como actividades de seres vivos. De manera que ellos veían en esos movimientos, en los cambios que observaban en el cosmos, en la Tierra. Entonces para ellos no eran bajo qué leyes, sino que eran movimientos propios que realizaban seres vivos. Y entonces a esos movimientos pues le dieron ese sentido. Son acciones de estos seres físicos que están realizando con todo su poder, ¿verdad? De manera que ese conjunto de observaciones, ¿verdad?, que de estos seres, de estas realidades físicas que parecen seres vivos, que tenían actividad de vivientes, las desarrollaron, las pusieron por escrito en su escritura cuneiforme y dieron lugar, por consiguiente, a numerosas tradiciones que se difundieron dentro de la fértil media luna. Formaron un fondo común en el cual muchas otras culturas de esa época se basaron para hacer sus sistemas también propios, religiosos y culturales. En su época, su capacidad cognitiva era de tipo sensitivo. Las primeras manifestaciones de la vitalidad cognitiva no se desarrollaba aún la capacidad de conocimiento racional, ¿verdad? En esa época todavía no razonaban, sino se sentían afectados por las realidades físicas. Y para ellos esa afectación era el conocimiento sensible que tenían de la realidad. Podemos decir que este es el esquemita que ellos en que se movieron. Primero, las realidades físicas externas a los seres humanos. Viene la observación. Esta observación, como digo, no son razonamientos, son observaciones. Primero por los sentidos externos, luego por la psicología del conocimiento, se pasaron a los sentidos internos del ser humano, dando lugar a tener de cada realidad física una imagen sensible en su psiquismo inferior interno. Aquí al hablar de imagen no es una cosa, no estoy indicando una cosa irreal, sino es una realidad psicológica que la teoría del conocimiento nos dice que tenemos todos los seres humanos y en forma especial el animal, que se rige por este tipo de conocimientos.
El animalito no razona, pero sí siente. Y en ese sentimiento está su conocimiento y su movimiento, ¿verdad? Hacia los objetos externos. Entonces ellos así, en un primer momento de desarrollo de la actividad cognitiva del ser humano, empezaron por el conocimiento sensitivo. Entonces ellos no razonaron, no presentaron los efectos de sus investigaciones en conceptos. Todavía no venía ese tiempo en que el ser humano llega ya a razonar su conocimiento, sino empezaron con la primera etapa del desarrollo de la facultad cognitiva. Y en este caso fue pues empezar por el conocimiento sensible. Por eso que vemos que hay muchas cosas que vemos de ellos y nos parecen increíbles o irreconocibles, ¿no? Pero entendamos que el porqué de esto. Ellos no expresaron conceptos, sino expresaron realidades que vivieron a través de sus sentidos externos e internos. Era que esto es muy importante que lo lleguemos a entender, a captar, porque de no resolverse adecuadamente esta situación, vamos a llegar a la conclusión que la narrativa bíblica, sobre todo de los primeros 11 capítulos del Génesis, son pura cosa irreal, que no existió y que no tiene ningún valor que valga la pena tomar en cuenta. Al aplicar estas imágenes a las realidades físicas externas, dieron lugar a toda representación escrita o dibujando que se han conservado sobre los millares de tabletas de barro cocido en los que se escribió la escritura cuneiforme. De esta manera, los conocimientos sobre las realidades físicas que elaboraron y transmitieron no son a base de conceptos, sino de imágenes. Esto que nos quede claro, ¿verdad? Ellos conocieron, desarrollaron ampliamente el conocimiento sensitivo, no el racional. Por eso es que es un poquito difícil que la civilización occidental, que ya tiene más desarrollo de su capacidad racional de conocimiento, se esté enfrentando con gentes que se expresaron con su facultad cognitiva a través de los sentidos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta para que podamos entenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces así quedó establecido ya la literatura, digamos, mesopotámica, ¿verdad? Que está escrita a base de imágenes. Imagen entendida en su sentido psicológico, filosófico, no en un sentido peyorativo, negativo. Bien, siglos después, los israelitas en la época de la monarquía davídica reflexionaron sobre las mismas realidades físicas. Ellos también adoptaron como reales todas esas realidades, pero hay una diferencia. Ellos no las reflexionaron directamente, sino a través de estas experiencias de los mesopotamios, a través de sus informaciones que ellos dieron. Entonces los israelitas en su época, en la época que ya veremos cuándo fue la época del Yahvista, hicieron la reflexión para purificar precisamente esas experiencias de sus antepasados y darles un sentido a la luz de la revelación divina. Esa es la gran diferencia que hay entre ambos tipos de conocimientos. Los mesopotamios utilizaron su conocimiento natural. Los israelitas utilizaron el conocimiento revelado por Dios. O sea que es una diferencia también muy grande entre ambos tipos de información. Entonces,
A través de este legado mesopotámico, los remotos antepasados de los israelitas fueron de origen mesopotámico. Así lo podemos deducir de dos series de textos. Yo soy de la idea de que los antepasados, que los textos, como lo vamos a ver después, que se hablan del origen del ser humano, se están refiriendo más bien a que el autor sagrado les está diciendo a las gentes de su época, siglos después de todo esto, cómo fue el origen de sus antepasados. Entonces está haciendo relación a las gentes de los grupos mesopotámicos a través de los cuales se fue desarrollando este grupo que fue después caracterizado como los ascendientes de los israelitas. Yo me baso en Josué 24, 1, 2, ¿verdad? Cuando les dice a todo el pueblo de Israel de esa época que les pone un dilema. ¿Quieren ustedes seguir el pensamiento de tus antepasados, verdad? Donde ellos vivieron y de donde Yahvé los sacó cuando ellos adoraban a dioses extraños, o sea, los ídolos? Entonces, no acepten esta alianza. Pero ustedes están convencidos que eso ya pasó y que ahora ya se nos purificó, vamos a hacer la alianza renovar nuestra alianza con Yahvé. Eso lo iremos viendo más claramente después. Ahorita se los enuncio así a grandes rasgos. Y en el texto de Josué, pues se queda los antepasados con el padre de Abraham. Pero si nos basamos luego, nos apoyamos en las genealogías, vamos a ver que estos antepasados de Abraham vienen de mucho más atrás. Entonces ya es donde yo me baso para concluir, ¿verdad? Que el Génesis, cuando habla del origen del hombre, no habla del hombre en general, se refiere a los antepasados de los israelitas. O sea que ellos descienden de ese tipo de ese grupo étnico de mesopotamios, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo nos explicamos? Bueno, podemos darnos cuenta también que en las hojitas hay que se formó un fondo cultural común. La aportación de la Biblia con las aportaciones que dio la reflexión ya vista de los israelitas y la aportación del fondo cultural mesopotámico. Ahí podemos hacer una comparación y nos vamos a dar cuenta que pues hay una coincidencia de temas, de contenidos. La Biblia, por una parte, nos habla de creación. Entre los mesopotamios se habla de cosmogonías, Sumeria, Babilonia, Asiria. La Biblia nos habla del origen del hombre y de la mujer. En los mesopotamios, la épica de Gilgamesh, Ea y Atrahasis, en el Enuma Elish, Enki y Enlil, nos habla de esas características que le atribuyeron al ser humano en su tiempo. La Biblia nos habla del paraíso. Los mesopotamios en Enki y Ninhursag, Gilgamesh y la tierra de los vivos. La Biblia nos habla de tentación y caída. Algo semejante nos hablan la Enki y Ninhursag, Nadab y Yetam, y la distribución de los pueblos. Luego la Biblia nos habla del diluvio. También ellos tienen su versión del diluvio, en varios, sobre todo en la épica de Atrahasis. Y por último, nos habla de la Torre de Babel. También los mesopotamios tuvieron sus escritos sobre la Torre de Babel en el Enuma Elish, cilindro de Judea.
Pero acuérdense, hay una gran diferencia entre estas dos informaciones, ¿verdad? Entre estas dos maneras de ver las realidades físicas. Los mesopotamios lo hicieron a la luz del conocimiento natural. Según las leyes de la naturaleza del conocimiento sensitivo, así con esa luz, con esa iluminación, hicieron sus observaciones. En cambio, los israelitas hicieron esa reflexión sobre la información mesopotámica a la luz de la revelación divina. Y hace ese otro criterio, otro elemento que es mucho, muy superior al conocimiento que nos proporcionaron los mesopotamios. De ahí es la gran diferencia que hay, ¿verdad?, entre una información y la otra. Eso ya la iremos reflexionando poco a poco. Entonces ya vemos que hay un fondo común que los asistió a estas dos informaciones. La que nos dan los mesopotamios y la que nos da la Sagrada Escritura. Es muy importante darnos cuenta que no perdamos de vista esto, ¿no? Que tanto una información como la otra se están refiriendo a las mismas realidades físicas que existieron, que han existido y están existiendo y las estamos viviendo nosotros. Nosotros ya lo vemos con otro criterio diferente, ¿no? Pero cuando se trata desde el enfoque religioso, nosotros lo vemos precisamente a la luz de la revelación divina. ¿Qué quiso Dios inculcarles a los autores sagrados que deberían de exponer a los israelitas cómo Dios siente, piensa de todas esas realidades? Esa es la gran diferencia que hay entre ambas informaciones. Por eso vemos que no hay nada de raro en que muchas cosas de los mesopotamios la Biblia los ve también como reales, los acepta no como ilusiones, como mitos, como vamos a ver, que dice, hay gente que lo llega a decir, sino como realidades que sí existieron y que existen, están existentes, están vigentes, pero están vistas con diferentes enfoques, a la luz de la naturaleza humana, a la luz de la revelación divina. Esa es la gran diferencia que existe entre unos y otros, y no tenemos por qué oponerlos. Los mesopotamios vivieron conforme a su realidad, como estaban viviendo sus propias experiencias, no tenían una iluminación divina, pero nosotros sí tenemos una iluminación divina y por eso tenemos esa capacidad de un conocimiento mucho más elevado, una percepción más elevada acerca de estas realidades, las mismísimas que observaron los mesopotamios. Entonces podemos encontrar elementos que la Biblia acepta de los mesopotamios y elementos que no los acepta o que los ve bajo otra luz, bajo otro enfoque. Yo no veo por qué haya problemas, dificultades que tanta gente, tantos conocedores de esto, pues se están poniendo, ¿verdad?, como misterios, como contradicciones, o hasta están negando que la Biblia tenga la razón. Pues yo pienso que están desfasados o desfocados, ¿verdad?, que no ven esa diferencia de enfoque que da cada una de estas informaciones, de estas versiones acerca de las realidades físicas. De manera que no nos confundamos ni que nos quieran confundir nadie. Son dos modos diferentes de ver las mismas realidades. Ese es el principio básico de todo esto. De ahí que no tenemos por qué espantarnos, porque decir que la Biblia no tiene la razón, la Biblia está equivocada, que la Biblia es puro mito, que la Biblia, en fin, tantas cosas negativas que se dicen de la información bíblica. Todo por no entender este modo de las observaciones de una y otra cultura. Bueno,
Pasamos al tercer punto. ¿Cómo se formaron las tradiciones históricas? Aquí en el temario vemos que después de desarrollar estos puntitos que les he propuesto, sigue la enumeración de las tradiciones históricas. Primero, en el ambiente mesopotámico. Y así, ¿cómo se originaron? ¿Qué es lo que dio lugar a esta serie de tradiciones históricas? Bien, las tradiciones mesopotámicas. Volvemos a repetir. Primero, los remotos antepasados de los israelitas se desarrollaron en Mesopotamia, probablemente en Babilonia, y aquí adquirieron su cultura y religión. Aunque parezca un poquito exagerado o irreal, en este primer momento de su existencia, estos antepasados de los israelitas fueron idólatras, como lo dice Josué en el capítulo 24, 1-12. No debe extrañarnos eso. Y así vivieron ellos. Bueno, luego llega un momento en que tienen que emigran de Mesopotamia hacia Canaán. Y esos personajes, a la cabeza de ellos estaba Abraham, pues emigraron a Canaán con todo ese bagaje cultural y religioso. Así que fueron a Canaán pues, como idólatras. Los mismos idolatrías que profesaban los mesopotamios. Este grupo de antepasados israelitas vivieron y salieron de Mesopotamia y se establecieron en Canaán. Desgraciadamente ya no nos puede seguir esta línea de creencias, ¿verdad? ¿En qué momento dejaron las creencias mesopotámicas y en qué momento ya fueron adquiriendo la creencia pues bajo la revelación divina? Por lo pronto podemos decir eso, ¿verdad? Que ellos bajaron a Canaán, ahí se desarrolló la época de los patriarcas y pues yo pienso, ¿verdad? Que en un buen tiempo, que no está claro cómo definirlo, vivieron como idólatras, asumieron también, esto ya después lo veremos, asumieron también costumbres de los pueblos paganos cananeos en medio de los cuales estaban ellos, ¿no? Pero repito, ya se va perdiéndose la línea de la idolatría en que ellos vivieron, cuando la quitaron, cuando la reformaron, cuando la cambiaron por la verdadera revelación. Después de un tiempo, también por circunstancias nuevas, históricas, grupos de hebreos fueron penetrando en Egipto. Allí se establecieron y se desarrollaron hasta que en un momento dado tuvieron que salir de Egipto un buen número de ellos. Y así dieron lugar a lo que vamos a llamar el éxodo, expulsión. Otro grupo de ellos permaneció en Egipto. Por desavenencias con las autoridades egipcias, se vieron en la necesidad de salir huyendo y perseguidos por los egipcios. A esta salida le llamaremos éxodo, fuga. Así fue su experiencia de su estancia en Egipto. Luego, rumbo ya a Canaán, camino por el desierto. Los componentes del éxodo, expulsión,
al salir de Egipto, en vez de tomar la ruta de los filisteos, se dirigieron por una parte del desierto hacia Cádiz. De aquí de Cádiz, bordeando por el sur de Canaán, se dirigieron a Transjordania por el camino real. Pero antes, una parte de ellos penetró en Canaán sur, en tanto la otra parte continuó hacia Transjordania. Eso fue la experiencia del primer grupo, del éxodo expulsión. Ahora, este mismo grupo en Transjordania se pierde la pista de ellos al conjuntarse con los hebreos del éxodo fuga. Y como quiera que sea, el texto sagrado nos presenta esta actividad como si un solo grupo lo hubiera realizado, pero sin decir cuál de los dos grupos, los del éxodo fuga o los del éxodo expulsión. Se realiza la ocupación de repartición del territorio de Canaán por parte del éxodo fuga, o sea que los israelitas que permanecieron un tiempo todavía en Egipto, pero que llegó un momento en que también tuvieron que salir. Pasarían alrededor de unos 200 años, ¿no?, entre una salida y otra. ¿Cuál fue el itinerario que siguieron los del éxodo fuga? Los integrantes de este grupo, encabezados por Moisés, salieron de Egipto. En primer lugar, dieron lugar al episodio del paso por el Mar Rojo o Mar del Sur. Eso veremos qué significa, ¿no? Fueron bordeando por la costa de la península del Sinaí, que queda al lado de lo que hoy llamamos, que hoy se llama el Canal de Suez, y llegaron a Monte Sinaí. Permanecieron allí en Sinaí un tiempo. Moisés allí recibió la revelación de las 10 palabras, o decálogo, o la alianza sinaítica. Luego reiniciaron su marcha nuevamente hacia Canaán. Ahora, bordeando por el Golfo de Acaba, y llegan a Cádiz. De Cádiz se dirigen al torrente de Seren y acamparon más allá del Arnón. De aquí en adelante, hasta la ocupación de Transjordania, el texto bíblico ya no distingue dos actividades, sino solo una. Bueno, esto sería lo que llamaríamos el desarrollo, cómo se desarrollaron los acontecimientos que luego dieron pues lugar a que se escribieran como están en el texto bíblico, en forma de tradiciones históricas. Acuérdense que ahorita estamos en el primer nivel de estudio de la Biblia. Estamos viendo la cuestión histórico-geográfica, los usos, costumbres de los personajes bíblicos. Ahorita no damos interpretación, qué mensaje hemos de recibir de ellos, eso todavía no. Eso será cuando lleguemos al nivel de teología. Bueno, entonces ahorita estamos hablando de tradiciones históricas como que basadas en los hechos, así a grandes rasgos que vimos anteriormente, el texto bíblico nos los conserva así de esta manera. Tradiciones históricas del ambiente mesopotámico. Tradiciones históricas de los mesopotamios. Pues sobre la tradición, sobre el origen del hombre, sobre la situación del hombre, sobre el diluvio, sobre la difusión del hombre y sobre la Torre de Babel. Luego, hasta las tradiciones históricas de los israelitas, cómo se les hizo el enfoque de esta reflexión. Y así dieron lugar a los siguientes temas: la cosmovisión israelita del mundo, del cosmos,
el origen de los antepasados de los israelitas, la situación de los antepasados de los israelitas, tuvieron también su modo de presentar el diluvio, y cómo explicarse la expansión del hombre y el significado de la Torre de Babel. Así que están las dos maneras de enfocar las mismas realidades, pero ya habíamos dicho, y lo vamos a ver después, enfatizando como la gran diferencia que existe de enfoque de estos dos grupos de tradiciones. Bien, después de haber vivido la experiencia en el ambiente mesopotámico, ese grupo de personajes que formaron después los antepasados de los israelitas se vieron en la necesidad de emigrar, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces así se formaron las tradiciones históricas en el ambiente cananeo. Yo las agrupo en dos grupos de tradiciones. Uno, la migración semita de la Baja Mesopotamia a Canaán, y luego la otra, el desarrollo y expansión de este grupo. En esta época se realizó lo que llamamos el tiempo, las tradiciones sobre los patriarcas. Bueno, después de esta experiencia de estar viviendo en el ambiente cananeo, vino otro grupo de tradiciones históricas en el ambiente egipcio. Debido también a circunstancias que ya lo veremos a su tiempo, grupos de hebreos fueron penetrando en Egipto. Allí se establecieron, tuvieron un tiempo sin problemas, pero llega un momento, ¿verdad?, en que por dificultades con los egipcios, un primer grupo sale de Egipto. Ese primer grupo lo conoceremos como éxodo, expulsión. Y como después, ¿verdad?, viene la otra tradición de permanencias de hebreos en Egipto. Una primera permanencia fue antes del primer éxodo, de la primera salida. Una segunda permanencia fue después de que el grupo que quedó de los salidos en el primer éxodo quedó por un tiempo viviendo todavía en Egipto. Pero llega el momento en que pues salen, ¿verdad? Salen de allí, salen de Egipto. Entonces tenemos dos permanencias de hebreos en Egipto y tenemos también dos salidas de Egipto. Después viene la agrupación de las tradiciones históricas en el ambiente del desierto. Vamos a ir viendo cómo cada grupo vivió sus propias experiencias. Tuvo un poquito de ambiente diferente. Los del éxodo de expulsión, o sea, el primer éxodo, cuando salieron de Egipto, fueron, en vez de seguir por la llamada ruta de los filisteos o la parte costera del Golfo del Mediterráneo, siguieron por una parte del desierto hasta llegar a Cádiz. Allí en Cádiz, entonces pues ya se vinieron bordeando las costas de la península de Sinaí por el lado de que conocemos hoy como el canal de Suez. Todo eso de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, al monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí, pues este segundo grupo, encabezado por Moisés, ahí se estableció durante un tiempo, y en ese lugar Moisés recibió la revelación de las famosas 10 palabras o decálogo,
o la alianza sinaítica. Pues ahí tenemos entonces aquí vamos a tener, como el Éxodo Fuga también tiene sus tradiciones, ¿verdad? Porque fueron experiencias diferentes que luego se van a reunir precisamente en estos grupos de textos que están allí señalados. Una vez que ya terminaron de su estancia ahí en el Sinaí, retomaron el camino hacia Canaán. Desde el Sinaí, pues bordeando por la costa del Golfo de Acaba, fueron caminando hasta llegar a Cádiz, en el punto donde también llegaron los del primer Éxodo. Y después de pasar por Cádiz, se dirigen al torrente de Zered y acamparon más allá del Arnón. Ya de aquí en adelante, hasta la ocupación de Transjordania, el texto bíblico ya no distingue dos tipos de actividades, sino uno solo, como si nada más hubiera sido la de un grupo. Bueno, entonces esos 3 puntitos son los que nos importa conocer y tener claridad acerca de nuestro temario, porque con eso ya vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, qué vamos a ver en el desarrollo del Pentateuco, del estudio del Pentateuco. Yo el Pentateuco se los voy a proponer en seis bloques. El primer bloque que vamos a ver, con el favor de Dios, para la siguiente sesión, pues va a ser eso, como antes de hacer sus movimientos, todas las experiencias que estuvieron viviendo, los mesopotámicos, y aquí vamos a poner también las tradiciones hechas por el Yahvista, los vamos a conjuntar. Vamos a ver primero las experiencias de los mesopotamios en su propia tierra, y después vamos a desarrollar para poder entender un poquito más el sentido de los primeros 11 capítulos. Eso es muy importante para que nos demos cuenta porque hay muchas interpretaciones, hay muchas fantasías que en realidad a mí no me parecen, pero yo se las voy a exponer a ver ustedes cómo van a ver esas cosas que tal vez ya han oído, han sabido, han estudiado y que no se les ha dado el enfoque correcto, ¿no? ¿Todo por qué? Por no distinguir esa diferencia, ¿no?, en los 2 enfoques con los que se proponen estas observaciones sobre las realidades físicas. Cuando lleguemos a entender eso, vamos a darnos cuenta que no, en realidad no hay ningún problema. Al contrario, es una obra de la divina providencia, ¿verdad?, que Dios se va valiendo de los seres humanos para hacernos su divina revelación. Entonces podríamos decir que la primera revelación que Dios hizo de sí mismo fue una revelación natural. Esa es la que vivieron los mesopotamios, y entre ellos pues los personajes que formaron los antepasados remotos de los israelitas. Así que ellos lo vieron con la luz natural de la luz natural, ¿no? No tuvieron esa revelación sobrenatural. Viene la revelación sobrenatural con esa luz, con esa iluminación. Los israelitas a su tiempo hicieron ya una verdadera revelación sobre esas realidades, pero como decíamos, a través de la información que les dieron sus antepasados, que era una información pues idólatra, ¿no?
Entonces ellos le dieron, lo reflexionaron, tomaron lo que se podía tomar como válido de parte de la luz natural de la razón y lo que no le fueron dando un sentido, pero con una iluminación de la luz de la revelación divina. Por eso es la gran diferencia que hay, cuestión, por decirlo así, de enfoques. Y vuelvo a decir, si esto lo captamos bien, vamos a ver que todas esas maneras de proponer estas explicaciones de cómo fue el diluvio, lo curioso es que hablan del diluvio, hablan de estas realidades y no se nos dice, ¿verdad?, que la explicación a la que están dadas se refiere a las observaciones mesopotámicas o a la reflexión de la Biblia a la luz de la razón. Confunde uno, no sabe uno si creer o no creer en esas explicaciones de muchos conocedores de estos temas. Pero yo veo mucho de eso, esa confusión o no tienen capacidad para aclarar bajo qué sentido están dando sus explicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no?, que todavía se habla de que ya se descubrió el arca de Noé, que existió el arca de Noé, que un diluvio universal, que en otros lugares no consta de ese diluvio y en otros sí, que los arqueólogos han encontrado vestigios de ese diluvio universal y pues, ¿qué están tratando de explicar? ¿La información, el enfoque mesopotámico o la información del enfoque bíblico? Para un católico esto puede dar lugar a una confusión y puede decir, pues, que le cree eso, hasta falta de fe, ¿verdad? Porque si no se sabe explicar eso, se lo va a atribuir a la Biblia y va a estar de acuerdo con los que dicen que la Biblia, al referirse a estas realidades, miente, está equivocada, no es exacto lo que dice, ¿no? Pero hay que ver precisamente, resolver primero estas cuestiones previas, ¿no? Ojalá que ustedes que están oyendo esto, están participando de esto, pues se den cuenta. Ahorita, como digo, es a nivel genérico, es una interpretación es una presentación introductoria del Pentateuco. Esos planteamientos nos los iremos resolviendo a medida que vayamos estudiando cada uno de los bloques respectivos. Ahí veremos, ¿verdad?, pues el enfoque pagano y el enfoque bíblico cuando haya esa aparente contradicción. Y que todo buen católico, toda gente que quiera realmente vivir con la Biblia entendida en su verdad, en su realidad, no se deje confundir, no vaya a hacer que su fe se tambalee, no. Lo que importa en este caso es eso, tener un conocimiento lo más verdadero, sin criterios malintencionados, sino viendo la realidad como tal. Por eso me parece a mí importante el estudio de la Biblia por la Biblia, el estudio de la Biblia, que la Biblia nos diga qué es lo que quiere decir y no que le estemos achacando a la Biblia lo que la Biblia, según nosotros, quiere decir la Biblia. Ahí viene otra causa de confusión, ¿verdad?, para dudar o no afirmarse en la fe en el texto bíblico, porque no es que no lo entendamos, es que aplicamos distintos criterios. No sabemos ni qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos guía para decir la Biblia dice esto. Ahí está la clave. Entonces, cuando se resuelva eso, se acepte la solución, veremos que la Biblia no tiene por qué crearnos problemas. Que la Biblia tiene misterios, que la Biblia tiene cosas en que no se comprenden. Bueno, yo distinguiría. La Biblia, para los que se escribió, estaba muchísimo claro.
que nosotros a través del tiempo, por nuestra mentalidad, no entendamos esa mentalidad, entonces estamos viendo la Biblia como una cuestión problemática. Pues primero hay que purificar nuestra mentalidad occidental y llenarnos lo más posible de la mentalidad semita. Cuando estemos en ese plan, veremos que todo lo que dice la Biblia no hay dificultad para entenderlo, para aceptarlo. Bueno, espero que esta visión genérica del Pentateuco nos ayude a todos a darnos cuenta qué vamos a ver. Y si alguien tiene alguna otra propuesta que hacer, recuérdenlo. Están todas nuestras redes sociales a su servicio para que lo que gusten expresar con toda confianza lo hagan. Si no va de acuerdo con nuestro pensamiento católico, yo pienso que de todas maneras ahí podemos sacar algo que nos aproveche a todos. Así que toda aportación, cualquiera que sea su origen, será bienvenida. Claro, siempre y cuando haya ese respeto, ¿verdad? Ese respeto hacia las personas, a los creyentes y a sus creencias. Simplemente vamos a exponer, a mí me parece esto y se acabó. No hacerlo con intención crítica, destructora, que eso no nos llevaría a nada bueno. ¿Ven? Yo con esto termino precisamente este tema. Primero Dios, seguramente ya tienen el material del primer bloque del Pentateuco, que es la introducción y también su respectiva guía de lectura para que ustedes vayan a ir repasando con sus propias palabras, su propio entender, lo que yo les voy a tratar de exponer a raíz de esta temática. Bueno, nos estamos viendo con el favor de Dios para la siguiente sesión.